Vamos a crear una propiedad. Esta propiedad se llama notifica listener. Y vamos a decirle que es de tipo listener también. Entonces, esta parte es bien importante. O sea, aquí el listener es un objeto complejo que tiene información adicional. Entonces lo que vamos a hacer es cargar nuestro listener client y en la parte de query, cuando ustedes tienen que poder con la herramienta darle control espacio y que él detecte la información. Entonces en este caso el listener tiene un message type, el listener request message es el que necesitamos y ese es el que nos va a aparecer aquí en el payload. Entonces ya cuando estemos acá, exactamente, o sea, yo le coloco aquí el slash y le doy control espacio y él tiene que empezar a darme la información del path a donde quiero referenciar mi información. En este caso nosotros vamos a hacer un query porque no queremos hacer una correlación de objeto completo, sino solamente al ID específico. En el caso de nosotros vamos a definir que en el payload queremos del objeto completo listener el identificador ID. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder generar nuestro query en nuestra variable de alias. Entonces con esta propiedad terminada la podemos seleccionar y ya tenemos listo nuestra primer set de correlaciones. Entonces con este señor lo podemos agregar y aquí lo que vamos a hacer es iniciar este set de correlación. Le damos a dar en OK. Una vez terminemos este primer set de correlación tenemos que hacer lo mismo con la recepción, con la recepción del notificador. En este caso lo que vamos a hacer es agregarle el set de correlación de la anterior recepción, pero este no va a ser iniciado y vamos a agregar un segundo set de correlación. Entonces a este le vamos a colocar correlation set BPEL y le vamos a agregar la misma propiedad. En este caso, como la propiedad lo que hace es referenciar al ID, ese es el que nos va a permitir obtener un set de correlaciones que va a poder iniciar en este momento. Entonces con estos dos sets de correlaciones el sistema BPEL va a poder utilizar esta información para poder identificar qué proceso debe seguir cuando llega una recepción de notificación. Entonces nosotros podemos tener una pila de secuencias del proceso de negocio de secuencia de estado y él lo que va a hacer es, al recibir esto, con ayuda de los IDs de correlación, seleccionar cuál de esos procesos es el que debe continuar. Entonces, finalizando en este proceso, lo único que nos falta es poder conectar la mediación con nuestro proceso listener. Entonces esto es simplemente arrastrar y seleccionar, y le vamos a decir que el proceso con el que va a conectar el mediator es el proceso de notificar. Le damos a dar clic en OK y esto es a lo que yo me refería al principio del tutorial, en el que nosotros no deberíamos estar exponiendo esta interfaz en donde también estamos permitiéndole al usuario consumir un servicio que se llama Process y Process Response, ya que estos Process y Process Response son responsabilidad del BPM. Entonces nosotros podemos eliminar este primer llamado y hacer que el listener solamente sea llamado por secuencia, que es el BPM, y una mediación que lo que va a hacer es ejecutar un servicio de notificación, y que el mediador se va a dar cuenta de que lo que tiene que hacer es comunicarse con el BPEL, pero por un servicio que se llama notificar. Antes de poner a ejecutar el proceso completo, tenemos que hacer unas asignaciones finales, que es entrando al mediador, y tenemos que decirle al mediador cómo se va a comunicar con el proceso BPEL. Entonces para eso tenemos que hacer una asignación de la entrada y la respuesta síncrona que nos va a dar el BPEL para poder notificarnos con nuestro proceso. Vamos aquí donde dice asignar valores y le vamos a dar en este clic, y aquí vamos a agregar una asignación. Vamos a hacer uso de la herramienta expression, que nos va a facilitar el acceso a la entrada del mediación, y lo que vamos a hacer es seleccionar aquí donde dice entrada en el request y vamos a seleccionar el listener.
Para poderle que él nos acepte, vamos a decirle insert en la expresión y le vamos a dar OK. Esta parte es muy parecida a lo que nosotros estábamos haciendo en el proceso BPM con la herramienta de drag and drop de un destino a una fuente, a un destino. Con la diferencia de aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar otro tipo de estrategia. Mire que aquí por lo menos no le di insert into expression y por eso no me la reconoció. Entonces inmediatamente hacemos lo mismo con la salida. La única diferencia es que cuando vamos a hacer la expresión, aquí nos va a decir la entrada. Esta entrada es la salida del proceso Beeple, y por último la salida es a lo que le vamos a dar respuesta al proceso de negocio que acabamos de implementar. Entonces aquí esta parte sí, voy a darlo aquí rápidamente que metimos el error. Listo, una vez que estemos esta parte lista, aquí vamos a guardar y vamos a entrar al proceso listener a crear una variable de asignación, la cual nos va a permitir comunicar información de las diferentes variables de entrada. En este momento tenemos 4 variables, 2 variables de salida, 2 variables de entrada. Esta variable de input variable es la información que nos llega desde el beeper, y este de notificar es la información que nos llega de el último acceso. Entonces en este caso lo que vamos a hacer nosotros es decir que la entrada del notificar va a ser la salida al proceso Beeple, y va a ser la misma salida para la respuesta que le vamos a dar al cliente que nos está llamando. Entonces, una llamada sencilla, rápida, que nos va a permitir pues visualizar información. De esta manera ya tenemos finalizado nuestro sistema, y lo que tenemos que hacer es entrar a desplegarlo. Vamos a entrar acá, a darle deploy, vamos a decirle que cualquier cosa lo sobrescriba y le vamos a dar en terminar. Bueno, entonces ahora teniendo nuestro proyecto ya terminado y desplegado, lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo funciona nuestra aplicación. Aquí tenemos un servicio que se llama Oracle 03 Listener 1.1 y tiene 2 servicios expuestos. Si se dan cuenta, aquí hay un servicio que es el que exponemos para consumir el proceso Beeple y otro que tenemos para la secuencia de estado. Vamos a empezar iniciando varios recursos al mismo tiempo. Vamos a crear uno que se llama 001. Entonces esto lo que va a hacer es darle inicio a un proceso BPMN. Vamos a crear otro proceso que se llama 002 y vamos a crear un tercer proceso para definir el rastro de los 3. Entonces cuando ejecutamos estos 3 servicios, estos 3 inician 3 procesos BPMN que inician a su vez 3 procesos Beeple. En este caso vamos a ver el identificador 01, que lo que hizo fue mandarle unos mensajes y estar esperando una respuesta del proceso Beeple. Si se dan cuenta, en el flujo de ejecución el proceso lanza un mensaje al proceso Beeple y está esperando la respuesta. Y si vemos dentro del mismo proceso qué es lo que está pasando en el proceso Beeple, el listener que le llamamos, en su flujo de ejecución recibió la información del proceso BPMN, y está esperando un consumo del servicio notificar de cualquier ente que lo pueda consumir. En este caso pasa lo mismo en los 3 servicios, y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el servicio mediar notificación, que es el que el proceso Beeple está esperando que se consuma para utilizarlo, y vamos a consumir el proceso 2. Vamos a crear aquí la prueba exitosa del consumo del servicio, que vimos que nos dio respuesta, y lo que vamos a hacer es ir a verificar el consumo del proceso 2, que está aquí definido, y nos damos cuenta que ya está terminado completamente. Entonces lo que se hace aquí es llamar, si se dan cuenta que hay 2 servicios consumidos, uno inicial y uno secundario, que fue los 2 consumos de Bob, en este caso simulados con el Enterprise Manager, y la secuencia de la mediación llamó a un listener que era este señor, este proceso Beeple. Este proceso Beeple recibe la notificación, con el uso de las variables de correlación se da cuenta de que estamos hablando de este proceso Beeple, del 002,
hace la asignación, nos responde a nosotros y le responde al proceso BPM. Entonces, el mismo proceso BPM recibe la información y puede continuar su flujo normalmente a la terminal. Si nos damos cuenta, por lo menos en el caso del 03, él todavía no está terminado, está en el proceso de ejecución hasta que algún servicio lo pueda consumir. Esto puede pasar desde cualquier tipo de servicio, ya que es un término de servicio web. Bueno, siendo esto, digamos, el fin de la explicación, espero que les haya servido y los espero en el otro servicios y tips que hemos encontrado en esta implantación. Muchas gracias.